Perfecto, déjenme buscar la presentación. Hoy día nos toca un tema que yo les pido que se tomen varios cafés con malicia porque, o varios chocolates porque es intenso, intenso, intenso. La verdad, ahí les pido eh, toda su atención y mira qué lindo Isla Venado. Les pido toda su atención y que podamos ir, obviamente, trabajando y cualquier pregunta que surja me la hacen saber. Es intenso porque es denso en general. Ya hoy día vamos a hablar de finanzas, pero es extremadamente importante. Y la verdad, honestamente, yo creo que ustedes ya tienen bastante experiencia en esto, no me cabe duda, de cara obviamente al rol de mentoreo, de guía, de fomento que ustedes cumplen para con las distintas empresas y MIPE, ¿ya? Pero sí, súper relevante entender que esto también obviamente tiene su patita en el comercio digital y es un poco lo que vamos a dedicar la sección de hoy. Así es que voy a buscar aquí la KC4, tenía la PNL, déjenme compartir un poco, voy a ajustar la pantalla, denme un segundito que es para yo guiarme con las slides que hay, entonces se va a ver mal al principio, pero después ya se ajusta y queda bien. Ahí, ahí como lo ven, bien, centradito. Perfecto, Nati. Buenísimo, buenísimo, vamos entonces. Entonces aquí solamente, ya llevamos varias clases, pero bueno, para los que quieran conectar, bueno, y también sobre mí, yo soy consultora de e-commerce y de transformación digital hace ya casi 13 años. Me encanta este tema, hago mentoring también a distintos emprendedores, yo soy chilena, así que feliz también de ser parte de este programa y poder aprender y compartir con ustedes también de profesionales que estamos... no tan lejos, la verdad, pero sí compartir y que somos todos colegas al final del día aquí en el mercado latinoamericano que estamos tan unidos. Desde ya decirles que a mí me gusta compartir mucho, también si quieren conectar por LinkedIn, yo feliz y podemos ahí también seguir viendo y seguir trabajando en conjunto, ¿por qué no? Ya no nos quedemos, no nos volvamos extraños después de estas clases, sigamos en contacto, ese es mi mensaje. Y hablemos entonces hoy día, vamos a hablar la clase se titula Profit and Loss, vamos a hablar de qué es un P&L, y voy a partir preguntándole a ustedes qué es un P&L. Yo estoy seguro que ustedes saben, estoy seguro que ustedes saben, pero de cara a un P&L, vamos a decir que si tenemos cuatro opciones, la A, la B, la C o la D. Quiero ver que estén aquí, los que puedan prender la cámara, la prenden, pero si no, coméntenme por ahí en el chat cuál de estas opciones ustedes creen que en realidad se asocia a un P&L. O me puede levantar la La mano. A, la A. Ya, perfecto, perfecto, Luis. ¿Y cómo le llaman generalmente por allá en el caso de usted? Aquí nosotros le decimos estados de resultados en español de Igual, Chile. estado de Estado de resultados. resultados. Buenísimo, buenísimo, Es buenísimo. que, Porque es que se aplica la norma, las normas internacionales financieras, entonces se deben de nombrar iguales. sí, lo que pasa es que hay muchos lados, Luis, lo pregunto porque hay muchos lados en que le dicen estado de pérdida y ganancia, por traducirlo muy literal, digamos, de lo que es profit and loss en inglés. Pero yo siempre digo estado de resultado y que bueno, entonces que todos hablamos lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. Las matemáticas y las finanzas son universales. Buenísimo, buenísimo. Entonces, efectivamente, es un estado de pérdidas de ganancias llamado estado de resultados que muestra la rentabilidad de una empresa o de un canal, y justamente nosotros vamos a irnos a la parte obviamente del canal digital, durante un periodo de tiempo particular, como una especie de fotografía de cómo lo estamos haciendo. ¿Ya? Una de las primeras cosas que yo suelo decirle a los emprendedores, y que creo que usted lo debe manejar también igualmente, o mucho mejor que yo, es esto. Mantén la calma y no te enamores del producto. Y es una discusión que yo usualmente suelo tener al respecto, porque pasa mucho que, que se vuelven, la verdad, obviamente intensos con su proyecto, están ahí buscando el proyecto, pensando en el producto, pensando en la venta, pero muchas veces no se proyectan realmente los números, no se tiene el cuidado que podría tenerse con un profit and loss, con un flujo de caja, con un cash flow, y eso muchas veces hace que se pierda el foco de la rentabilidad y por tanto se sabe que esto también causa que los negocios obviamente tambaleen y sufran eh, algunos problemas que es mejor obviamente tener el cuidado de trabajar y evitar, ¿cierto?
¿Qué componente en general tiene un sistema de profit and loss? Obviamente el análisis de las ventas que se realizan. En este caso vamos a hacer toda la clase pensando en los negocios digitales. Entonces las ventas que se realizan en los canales digitales, los canales online, los costos atribuibles a la gestión y la actividad productiva de la empresa, los gastos asociados justamente a todo lo que es generalmente la parte más administrativa y por supuesto el resultado del estado de resultado. ¿Ya? ¿Cómo luce en general un P&L? Cuando uno habla de PNL y le habla de en el estado de resultados a un emprendedor, generalmente reaccionan así, como mi pobre angelito, de qué me estás hablando, qué es esto, qué voy a hacer, de dónde saco esos números, cómo calculo todo eso, y no entiendo nada, tengo todo en rojo, voy a morir, ¿cierto? Y la idea es justamente ayudarlos a que no lo vean de esa forma y que lo vean como una herramienta con la potencia que ésta tiene, justamente para entender el negocio, para ver las oportunidades de mejora, para ver los puntos que obviamente hay que atacar de manera urgente para poder llegar a los resultados y poder seguir avanzando hacia las metas que uno se proponga hacia el futuro. Algo que no sé si les pasa a ustedes, me imagino que sí, pero algo que por lo menos a mí me pasa mucho con los emprendedores es que les cuesta mucho proyectarse. Y al no poder proyectarse, les cuesta mucho pensar en metas, les cuesta mucho pensar en qué es lo que están haciendo, y también algo que les pasa mucho, insisto, ustedes coméntenme si a ustedes les pasa también, pero algo que pasa mucho, por lo menos acá en Chile me pasa mucho con muchos emprendedores, es el tema particular de que hay muchos costos que obvian, muchos costos que para ellos no deberían ser costos, porque lo hacen ellos, porque en realidad no tienen una bodega, sino que lo hacen en el patio de su casa, porque en realidad ese trabajo no lo hace alguien más, lo hacen ellos mismos y ellos no se consideran como un salario, porque el producto en realidad lo trasladé y no considero el combustible como un costo del traslado, porque el producto que lo saqué de mi huerta, en realidad no tengo claro cuánto me costó generar ese producto, entonces por lo tanto no tiene un costo claro, etcétera, etcétera. Eso pasa mucho, a mí me pasa mucho en particular. Y es por eso que esto se vuelve tan difícil, no por el template, no por la estructura de un estado de resultado. Y eso siempre me lo dicen a mí, no por la estructura de un estado de resultado, sino que cómo llego a los números que tengo que tener ese estado de resultado. Y en el fondo cuando estas personas se dan cuenta de que no tienen esa respuesta, es donde empiezan a colapsar. Y justamente eso es lo que sucede y es ahí donde se ve la necesidad de entender aquello. Y algo que también nosotros, en particular en el canal digital, podemos expresar es que también existen muy poca, a diferencia quizás de otro tipo de canales o de realidades, es que las referencias no son tantas al respecto de entender lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, estoy gastando de más de lo que debería, estoy gastando menos de lo que debería. Eso tampoco está tan claro en el canal digital. Todavía existen informaciones, hay informaciones que yo se las traje el día de hoy, pero son informaciones que todavía son a alto nivel y en pocas industrias, ¿ya? Y la idea justamente es ir también llegando a comprender que esto no se trata solamente del margen que me dejan los productos y cómo cubro los costos, sino que de entender que esto tiene que ser directamente proporcional a los costos y que quizás las inversiones que para alguien pudiera verse como inversiones muy grandes pudieran tener sentido si estas van a generar más ventas. Y esto es algo que pasa mucho en tecnología en particular. Cuando yo adquiero una mejor tecnología, ¿cierto? Puedo vender mucho más, pero hacer una inversión en tecnología o en crecimiento en general de cualquier tipo, obviamente es una inversión importante a la que se le suele tener miedo, etcétera. Ustedes lo saben mejor que yo, ya, pero quiero en el fondo plantearlo desde esa perspectiva de cómo lo llamamos así. Entonces, componentes del estado de resultado, en primer lugar tenemos las ventas, ventas brutas para llegar a las ventas netas, ventas brutas, después restándole las cancelaciones, o sea, arrepentimientos de compra y las devoluciones de los productos, para llegar a las ventas netas, luego los costos asociados a la cadena productiva, los costos de marketing, que son súper importantes en el canal digital, los costos de fulfillment o todo lo que tiene que ver con la operación y la gestión de los productos y su traslado y su despacho, los costos de plataformas, que son las tiendas online, ¿cierto? Como los vimos, que tienen sus costos y que obviamente muchas veces, especialmente cuando hablamos de soluciones en la nube, están relacionados a la cantidad de ventas que yo tengo. Entonces, por lo tanto, ahí vas a tener un ítem que siempre va a estar conectado. Costo de la plataforma va a estar conectado a lo que yo vendo. Costo de medios de pago digitales también. Los medios de pago digitales también suelen estar conectados a la cantidad vendida o al ticket promedio de la venta y por lo tanto también son
conceptos que están directamente relacionados y que van a variar de manera directa. Cuando uno varía, el otro también, ¿cierto? Costo de catalogación o de contenido y otro tipo de costo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver de poblar mi sitio web, mantenerlo en el día a día y gestionar, obviamente, los pedidos y las ventas. También los gastos, generalmente hablamos de gastos más bien de gestión administrativa o de seguimiento no relacionado directamente a la gestión productiva de la empresa, a la actividad productiva, ¿ya? Como los sueldos directos e indirectos, el mantenimiento, en el caso de lo que son servidores y servicios tecnológicos, la infraestructura de los servicios, el mantenimiento de las conexiones, de integraciones que pudieran existir, servicios externos que se pudieran tener, alquileres cualquiera, etcétera, etcétera, para al final llegar al resultado, ¿ya? Hablemos de algunos conceptos para ir poniéndole obviamente la aplicación a estos conceptos y ir trabajándolo y ir entendiendo cómo esto se ve cuando uno los empieza como a desmenuzar. Que ese es como el trabajo que desde mi perspectiva súper humilde creo que hay que tener cuando uno trabaja con un emprendimiento. Y esto también me pasa a mí como docente. Cuando hacemos cursos, en particular nosotros tenemos un programa de finanzas, cuando hacemos cursos de este estilo, lo mejor es llevar primero los conceptos aplicados. Yo soy una fiel creyente de esto. En vez de decirle a la persona, mira, esta es la herramienta que tú tienes, que básicamente es un estado de resultados, que funciona así, que puedes ver un millón de videos en YouTube, que duran 4 horas para poder entenderlo y todo. Puedes tener la herramienta, pero la verdad es que el foco no debería estar en la herramienta y el foco no debería estar en la métrica. La métrica es un resultado de, sino que el foco debería estar en lo que yo hago y en los números y en mis acciones para llegar a, a completar esta herramienta y tomar la decisión y sacar las conclusiones que tengo que sacar. Entonces a mí me gusta verlo al revés. Primero aplicar los conceptos y después al final hablamos de lo que es el template, al final hablamos de lo que es la gestión, ¿ya? Así que es súper, súper importante. Primero hablemos de un concepto que ya me imagino que tienen súper interiorizado, ¿ya? Si es que tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber, ya no se trata de que aquí Yolanda tenga un monólogo, ¿ya? ¿Qué es el ticket promedio? ¿Ya? La forma de calcular el ticket promedio es de forma súper sencilla. Y ahí dice AOV, que es en inglés ticket promedio, Average Order Value, por eso AOV, ¿ya? Y que se calcula el total de ventas dividido, el total de ventas, o sea, ventas totales como un grueso en dinero, todo lo que se vendió totalmente, dividido por el número de pedidos. Con eso yo calculo en promedio cuánto es el valor de un pedido promedio, ¿ya? ¿Ya? Y además podemos saber cuál es el precio medio del producto vendido, sacando también un ticket promedio por cantidad de productos. Pero en general, la fórmula es la de arriba, que es el ticket promedio corresponde al total de las ventas en dinero dividido por el número de pedidos. Si yo vendí $1.000.000 y tuve 10 pedidos, entonces mi ticket promedio fue de $100.000. Estoy siendo súper exagerada, pero se entiende lo que voy, ¿ya? Entonces, justamente es eso en lo que me tengo que centrar para poder hacer ciertos cálculos. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay distintas fórmulas o formas de calcular las ventas. Por supuesto, las ventas lo más común es calcularlas de esta forma, ¿cierto? Tengo un producto por un precio y vendí tal cantidad y llega a un total. Tengo otro producto, la zapatilla, por un precio y vendí 25 y llego a tal cantidad total. Tengo los pantalones por un precio, por cantidad y tengo la cantidad total y después digo, bueno, mi gross merchandise value o mis ventas brutas son en total de 1.140. En total de todos los productos que vendí, precio por cantidad. Esa es una forma de llevarlo. Cuando uno lo ve aquí plasmado, se ve manejable, pero cuando uno habla de ventas digitales, donde el movimiento podría ser amplio, donde podríamos estar trabajando también además varios canales, porque en digital, cuando uno tiene una página web, puede tener su propia página web, pero también puede tener, por ejemplo, actividades de venta en marketplaces, actividades de venta en comercios asociados y hacer todas esas ventas de manera remota, y ahí no se vuelve tan sencillo hacer esta gestión. Y asimismo, si yo tengo mucho volumen de ventas en mi propio sitio web, puedo siempre hacer esto, pero también puedo utilizar la página del ticket promedio para poder resolver mis ventas brutas, ¿ya? En general, eh, las ventas brutas o el valor bruto de la mercancía se calcula de manera trimestral o anual, ¿ya? Y
justamente trabaja este concepto de que sería el precio de venta del producto por la cantidad vendida. Sin embargo, yo podría calcular mis ventas brutas anuales también utilizando el ticket promedio. ¿Cómo hago eso? Ticket promedio por cantidad de pedidos, que eso, justamente el ticket promedio es una métrica que yo más o menos siempre manejo, y la cantidad de pedidos es una métrica que me entregan mis productos, mis servicios de analítica. Por ejemplo, Google Analytics me entrega cuántos pedidos hice, la plataforma de e-commerce me dice, si yo la filtro, marzo 2023, me va a salir cuántos pedidos he hecho, atendido, perdón, en marzo de 2023 y que fueron finalizados correctamente y la persona pagó, etcétera, ¿cierto? Y podría calcularlo de esa forma también. Cantidad de pedidos por ticket promedio es el total de las ventas brutas. Y por eso es importante trabajar con todo este tipo de conceptos, ¿ya? Ahí empieza a surgir el entender también que las ventas brutas se transforman en ventas netas, por supuesto, una vez incorporado y una vez trabajado eh, el- la conceptualización de lo que sería también entender cuántas cancelaciones ocurren y cuántas devoluciones ocurren. Las cancelaciones son bastante comunes en el mundo digital. Arrepentimientos de compra, quizás no para lo que es agro, salvo lo que sea la venta B2C. En la venta B2C es muy común, ya en términos generales, las cancelaciones, y por lo tanto siempre hay que tenerla en consideración porque obviamente van a hacer variar el total de nuestras ventas, asimismo como las devoluciones. En el caso de no quedar contento con lo que se compró, es mucho más común que en el canal físico, porque efectivamente como no estás viendo el producto, no lo estás sintiendo, etcétera, está este desafío de que al final estás cumpliendo o comprando con tú como usuario final estás comprando con una expectativa de compra, pero no realmente llegando a resolver y a trabajar, eh, em, digamos, como toda la expectativa que tiene. Entonces te quedas como con ese deseable y lo resuelves solamente cuando recibes el producto. Entonces, por lo tanto, los riesgos de devolución y cancelaciones son bastante más altos en el mundo digital, ¿ya? Em, las cancelaciones son todos los arrepentimientos de compra y las devoluciones son todas donde el cliente, todos los casos en los que el cliente recibió el producto y lo devuelve. Cindy, por favor, Sí, ¿tienes una hola, pregunta? sí, hola, ¿cómo está? Es que Hola. ando un poco mal de la garganta, entonces casi no me puedo escuchar. Me queda una duda, ¿por qué dentro de las ventas brutas se toman en cuenta las cancelaciones y las devoluciones? Si no, La no se ven idea, reflejadas. No sé si me explico. sí, te explica. No están dentro de las ventas brutas, a eso te refieres. Porque Ah, vamos a separar dos conceptos, ventas brutas de ventas netas. Ventas brutas es un concepto súper valioso de entender con todo lo que he vendido, porque yo no sé lo que va a pasar después, ¿ya? Yo no sé si el cliente va, después de que me compró, yo no sé si el cliente va a cancelarme o va a devolverme. Entonces tengo esta instancia numérica de las ventas brutas donde yo sé todos los pedidos que me hicieron y cuánto equivalían esos pedidos. ¿De qué me sirve este valor? Para entender todo lo que vendo, pensando en el mejor escenario, incluso sabiendo que después podrían haber devoluciones. Y segundo, que hay métricas de costos que están asociadas a las ventas brutas directamente. Por ejemplo, tus métodos de pago. Si una persona te paga con tarjeta de crédito, la pasarela de pago, piensa en un PayPal, por ejemplo, no le importa, entre comillas, no le importa si después esa persona cancela, devuelve, se arrepiente de su compra. Te va a cobrar por la venta que se gestionó, que se hizo, ¿ya? La plataforma también, y así otros términos. Entonces, por lo tanto, es súper importante mantener las ventas brutas separadas en ese concepto. Es por eso que no está incorporado. Y después tú le restas las cancelaciones y devoluciones para tener las ventas netas, que es en realidad el dinero que realmente entró, obviamente, porque tuviste cancelación y devolución. Es por eso que se mantiene separado. ¿Tiene sentido? sí, Buenísimo, gracias. buenísimo. Entonces, con eso, algo también que es bien interesante es poder comprender cómo se van estableciendo las métricas cuando yo no tengo quizás la información puntual de todo lo que vendí y, como les decía antes, tengo la información del ticket promedio, por ejemplo, y del número de transacciones. En este caso, aquí está con animaciones, pero no se las voy a poder mostrar. En este caso, si yo, por ejemplo, calculo ¿cómo puedo calcular? Les voy a preguntar a ustedes mejor. ¿Cómo sé las ventas brutas del mes 1? ¿Qué me las calcula? Y las del mes 2 y las del mes 3. Sería la tasa de conversión no, el número de transacciones por el ticket promedio.
Correcto, exactamente. El número de transacciones con el ticket promedio. ¿Qué lo dijo Cindy también? ¿No que lo dijo? Que no alcancé a ver. Ah, yo, Helen. Helen, muy bien, exactamente Helen. Es que no quería que quedaras en el anonimato, Helen, porque está muy bien tu respuesta. Efectivamente, son las transacciones por el ticket promedio. Y esto se da mucho, en serio, cuando ya hablan de cash flow, etcétera, se da mucho en la perspectiva del e-commerce, porque después, como les decía, se empieza a perder el control. Uno siempre puede calcularlo como productos, por el precio del producto por la cantidad vendida, sumarlo todo. Uno siempre puede calcularlo así. Pero cuando uno ya tiene ticket promedio, ya después es muy fácil decir, en base a mi ticket promedio, empezar a ver con el número de transacciones más o menos cuánto vendí y poder guiarse por eso, y además puede plantearse metas que son puntuales relacionadas al ticket promedio. Uno siempre debería buscar subir el ticket promedio, o por lo menos mantenerlo, y bajar el ticket promedio es pésimo, porque en el fondo la gente estaba acostumbrada a comprar más y ahora me compra menos, algo está pasando, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que sucede ahí, y aquí voy a borrar eso, es que el ticket promedio, el valor de las ventas brutas, en el caso del primer mes, entonces quedan 9 millones, en el caso del segundo mes 266, y así, que es número de transacciones por ticket promedio, ¿ya? Que es una forma de calcular. Otro punto súper importante, y por eso estamos haciendo como el deep dive primero de cada uno de los puntos que componen el template, y después nos vamos a ir al template, que es la última parte, el deep dive de estos puntos, es el costo de las mercaderías vendidas. ¿Qué significa esto? El monto de dinero que nos costó como empresa adquirir o comprar las mercaderías que acabamos de vender. ¿Ya? Entonces, este costo de mercaderías vendidas se estipula en el estado de resultados una vez que y asociado a lo que se ha vendido. O sea, en el estado de resultados, para ser claros, no va a aparecer el costo de todas las mercaderías que se compraron y que tengo en stock. En el estado de resultados va a aparecer el costo de las mercaderías que se vendieron, ¿ya? Y es por eso que es súper importante entender cuál es ese costo, ¿ya? Porque en el fondo lo que nosotros queremos calcular es si estamos siendo rentables. ¿Ya? ¿Cómo calculamos cuál es ese costo? Tenemos dos formas de saberlo. Si estamos dentro de la empresa y tenemos acceso a esa información, podemos calcularlo de manera uno a uno, que eso no se hace particularmente, sino que generalmente se hace a través de las metodologías. Está el método FIFO y el método LIFO y el método de promedio ponderado. ¿Ya? Yo lo hablo en inglés porque yo estoy más acostumbrada a eso. En español se llama el PEPS, el WEPS y el promedio ponderado, el PPP. ¿Ya? ¿Qué se refiere en esto? El PEPS se llama primero entrado, primero salido, que es lo mismo conocido como FIFO, first in, first out, ¿ya? El WEPS es el último entrado, primero salido, referido a las mercaderías, que es el perdón, last in, first out, ¿ya? LIFO. Y el PPP, que es el promedio ponderado, que se utiliza un promedio general. El más utilizado generalmente por las empresas es el LIFO. O sea, utiliza el precio del producto, el último producto de precio que entró para establecer cuál es el costo de la mercadería vendida. ¿Por qué? Porque generalmente en la normalidad de una actividad económica, los productos van subiendo su precio con la inflación y van siendo un poquito más costosos, entonces reduces el riesgo cuando vas trabajando de esta forma, con el LIFO. ¿Ya? Cuando tenemos esa información y estamos en la empresa, podemos calcularlo de esa forma. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Y cuando no tenemos esa información y necesitamos estimarlo, se puede calcular con la fórmula de las ventas netas por la diferencia del promedio de margen del producto. Es decir, si, por ejemplo, sabemos que nuestro margen de producto es 40%, sabemos que el costo de las mercaderías es 1 menos 40, o sea, el 60%, y sabemos que va a ser el 60% del valor de las ventas. ¿Ya? Es una forma de estimarlo. Vamos a hacer ejercicios de aquello, pero hay dos formas de verlo, como les decía. Podemos tener el valor de los costos de los productos que se vendieron y calcularlos de acuerdo a cuánto estos fueron adquiridos, lo vamos a ver en un ejercicio, o si necesitamos estimarlo, podemos estimarlos con el margen. ¿Ya? Aquí importante es que todos estos cálculos y esta fórmula, al final nadie se las sabe de memoria, yo tampoco me las sé de memoria, sino que uno las va aplicando y se va volviendo parte del día a día y del ejercicio de ir creando un estado de resultados al respecto. ¿Ya? Estamos viendo conceptos por ahora. Costo de fulfillment, también, bien interesante. Cuando uno hace un envío en e-commerce, esos envíos tienen un costo, evidentemente. ¿Ya? Y el costo de fulfillment en general considera ese costo por envío
todo lo que significa WMS. WMS viene de las siglas Warehouse, lo estoy escribiendo por si acaso, Management System, ¿ya? O sistema de manejo de bodegas, ¿ya? A eso se refiere WMS, ¿ya? Que son generalmente software que se utilizan para manejar los inventarios y las bodegas, aunque sea una bodega, pero una bodega grande, maneja dónde están, en qué racks, en qué repisa, en qué localización de la bodega, cuántos productos tienen, por ejemplo, si son productos que expiran o productos que tengan ciclos de vida cortos, también cómo se maneja eso en la bodega, si están en la bodega de congelado o están en la bodega normal, todo eso lo ve el sistema de bodega, ¿ya? Y los insumos para fulfillment, que generalmente los insumos para fulfillment hablamos de las cajas, los pallets, ya todo ese tipo de cosas que son necesarias para hacer el envío de los productos. Los costos de fulfillment generalmente, los costos de inventario y de envíos generalmente son uno de los más pesados en el canal digital, son uno de los más costosos de manejar, ¿ya? Y en eso es súper interesante y entender, y esta es solamente una imagen como un screenshot cercano del estado de resultados general, ¿ya? Que es un template que también vamos a acceder, pero que donde se explica y se entiende que al final del día se vuelve súper difícil porque la logística en general, como bien lo saben, es una industria complicada, pero además de eso es que muchas veces hay que hacer esfuerzos para subsidiar la logística dado lo costosa que es para poder ser competitivo en el canal online. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van a comprar cualquier tienda online, piensen en este ejercicio, entran y tienen un costo de envío. Primero, psicológicamente el costo de envío no debería superar el 10% del ticket promedio de la compra. Es decir, que si yo estoy haciendo una compra por $100, si ya me están cobrando $10 por el envío, a mí me empieza a causar como un shock mental. Y eso es inevitable, es una cosa psicológica, ¿ya? Entonces, debería ser menos que eso. Pero ¿qué pasa si realmente eso cuesta el envío? ¿Qué opciones tiene la tienda online? La tienda online tiene dos opciones. Cobrarme lo que realmente es el costo de envío y arriesgarse a que yo no compre, o asegurar la venta y subsidiar ese costo. Generalmente se elige lo segundo. Y es por eso también que los envíos suelen ser muy costosos. ¿Qué significa subsidio? Al final viene a comparar el costo del envío que no es cobrado al cliente. Si el envío a mí me cuesta, yo le paso el producto, le paso la botella al courier y el courier me cobra $5, yo después le me cobra $5 y yo después al cliente sé que le voy a vender un producto de $30, entonces no le puedo cobrar $5 porque no está dispuesto a pagarme $5 y le voy a cobrar $3, significa que yo estoy subsidiando 2, ¿cierto? Porque a mí me está costando 5, le estoy cobrando 3, yo tengo que subsidiar 2. Y eso suma y sigue y suma y sigue. Y a medida que más vendo, más costoso se hace. Es por eso que aquí, por ejemplo, ustedes ven que está flotando aquí en la foto, pero dice 5%. Es muy importante ver, y aprovechando la pregunta que hizo Cindy al principio, es muy importante ver estos costos como porcentaje por sobre las ventas, porque de esa manera yo los mantengo en control. Si yo voy viendo los números, lo más probable es que yo colapse y me dé una depresión porque siempre van a ir subiendo los costos, porque a medida que venda más van a subir. Entonces, lo importante es mantener el control como un porcentaje por sobre las ventas, como una participación de las ventas. Si siempre lo mantengo en general, esto es para que sepan como un porcentaje sano. En general, un porcentaje sano es que sea aproximadamente 10% de la venta es aceptable. Si es un 5%, como sale aquí en el ejemplo, es un porcentaje súper bueno y quiere decir que está siendo manejado. Por el contrario, hay empresas, y también lo he visto, que cobran todo lo que tienen que cobrar por el delivery e incluso ganan dinero con el delivery. En digital eso es bastante raro, pero puede pasar, y si es así, también otra cosa que uno se podría plantear es, estoy cobrando suficiente por el delivery y la verdad es que podría hacer alguna promoción adicional o no estoy perdiendo plata aquí o estoy ganando plata aquí, ese dinero quizás lo podría utilizar para hacer más marketing, en vez de dejarlo ahí, digamos, como sin hacer nada. Si es que estuviera ganando dinero, que eso es súper raro. En general, se pierde dinero en el costo de fulfillment y eso es así. Ya hay un subsidio importante y por lo tanto hay que trabajarlo. Lo importante es mantenerlo en control, porque el número siempre va a ir creciendo, siempre. A medida que yo venda, va a ir creciendo. A medida que yo necesite más bodega, a medida que yo tenga más operación, va a ir creciendo. Siempre va a ser más caro, siempre. Entonces, siempre el número va a ir creciendo. Lo importante es llevarlo en términos de proporciones y en esas proporciones
A nivel latinoamericano, hablamos de que un porcentaje aceptable es que esté hasta sea un 10% del total de las ventas, y aquí como en el ejemplo del 5% es bastante importante. Y ahí también uno también empieza a tener después estrategias abiertas, quizás subsidio a algunos lugares y a otros lugares no, y voy trabajando distintas cosas, ¿ya? Pero súper importante considerarlo de esta forma, ¿ya? Otros tipos de costos serían, por ejemplo, los costos de la plataforma, que lo hablamos cuando hablamos de plataforma, pero básicamente entender que las plataformas muchas veces también están atadas a las ventas brutas. Entonces, de nuevo, lo mismo que en el fulfillment. Si yo estoy viendo que estoy vendiendo más, el costo de la plataforma, como es un porcentaje por sobre las ventas, va a ser más alto. ¿Eso es una razón para correr en círculos? No, no lo es. Lo importante es mantener siempre el porcentaje. Un buen porcentaje de costos de plataformas de tecnología a nivel general está alrededor de un 3%, y ahí uno sabe que está haciéndolo bien, considerando licencias, si es que hubiesen, considerando fijos mensuales, si es que hubiesen, y considerando variable o comisiones por sobre las ventas, si es que hubiesen, ¿ya? Deberían no superar un 3% del total de las ventas que se realizan, ¿ya? Y obviamente el número en sí como número, como total en dinero, va a ir creciendo a medida que más se vaya vendiendo, ¿ya? Y la idea de eso es que a medida que yo voy vendiendo más, porque es distinto decir el 2% de $100.000 a decir el 2% de 10 millones de dólares. También obviamente son montos muy diferentes, a pesar de que se mantiene la proporción. Una vez que yo voy creciendo en cantidad de ventas, lo que se busca es incluso ir reduciendo esta participación, este porcentaje, ¿ya? Y para eso hay negociaciones, para eso hay planes generalmente en las plataformas para llegar a eso. Lo importante es que cuando también uno analiza una plataforma, como lo vimos en la clase de plataforma, uno siempre tiene que tener en consideración que para comparar plataformas, más que comparar eh, precios con precios, digamos como montos en dinero, lo importante es comparar justamente este costo, porque si al final una plataforma quizás me va a costar un poquito más en dinero, pero voy a vender mucho más, quizás tiene mucho más sentido trabajar con esa plataforma que con otra que me es más barata, pero que no me va a permitir hacer acciones de venta que yo necesito hacer, ¿ya? Y esa es como una trampa muy común y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Aquí también, en caso de licencia, generalmente ahí también hablamos de costos de inversión inicial o tipo CAPEX, que también hay que tener cuidado de cara a los flujos de cash flow o flujos de caja, como conocemos en español. Otro ejemplo, los medios de pago, también súper relacionados a lo que es la venta bruta, por eso es súper importante ver la venta bruta, ¿ya? Podemos tener el medio de pago, esto puede venir todo en un mismo pasarela de pago, ¿ya? Por ejemplo, PayPal hace todo esto junto, ¿ya? Yo pudiera también calcular en la gente que me paga en efectivo versus la gente que me paga por el gateway versus la gente que me paga el gateway o el facilitador o la pasarela de pago, ya un PayPal, o la gente que me paga a través de una tarjeta de crédito bancaria, ¿cierto? El tema es calcular cuáles son estos costos, que generalmente son comisiones, siempre son porcentajes por sobre las ventas, e incluso considera la venta total, o sea, la venta con el costo del envío, ¿cierto? Lo considera junto. O sea, una persona, yo compro este teléfono y me sale $10 el envío y el teléfono me sale 100, entonces pagué 110 y por 110 me va a calcular la comisión, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con eso y por eso hay que hablar de los conceptos brutos por separado y después derivarle y sacarle el fulfillment, ¿ya? Para poder ver todos los métodos, las informaciones por separado. Y se sabe que en medios de pago hablamos que por debajo de un 4% está más o menos controlado. Sobre eso, la verdad es que hay que tratar de negociar mejor o ver qué acciones tomamos o de impulsar los medios de pago, si es que obviamente eso no afecta a mi negocio, impulsar los medios de pago que me son menos costosos, ¿ya? Hay poco que negociar en medios de pago. La verdad es bastante complicado porque en muchos casos también hay muy pocas opciones. Sin embargo, pensar de que también resuelve muchos problemas y es un servicio bastante importante que al final da seguridad tanto a la empresa como al cliente final, y por eso obviamente hay que tenerlo en consideración, y son flujos de dinero no menores. Fíjense que ya hemos hablado de fulfillment, hay por supuesto el costo de la mercadería en sí, o sea, lo que costó la mercadería, ¿cierto? Tenemos los costos de fulfillment, los costos de marketing, los costos de medios de pago, los costos de plataforma, y todo esto se va restando del mismo margen, ¿ya? Entonces, justamente volviendo al PNL, reduce de lo que nos va quedando de margen para después llegar a tener un margen bruto antes de empezar a trabajar los gastos de la empresa. ¿Qué es el margen? El margen bruto es lo que queda de beneficio directo
ya por la venta de un producto o de un servicio, que diferencia el precio de venta. Todo se trabaja sin impuestos de cara al P&L en un principio y después se aplican estos temas, para después reducirle todos los costos de producción, que son los costos de las mercaderías vendidas. O sea, por ejemplo, si yo compré un producto para revenderlo, lo que me costó ese producto; si yo fabriqué un producto para venderlo, cuánto me costó fabricarlo, más los costos de la comercialización, todo lo que acabamos de ver, ¿ya? Y eso se conoce como margen de beneficio o margen bruto. Jorge, ¿tiene una pregunta o comentario? Tiene Hola, manito levantada. Natalie. Buenas Hola, tardes. te escucho medio cortado. A ver, dale. Bueno, ok, algo ahí sobre el tema de caso tal de que se subsidie, así como usted le llama. Una estrategia puede ser probar a ver si me pagan el envío o eso ya es definido. O sea, decido subsidiarlo desde el principio o no. O sea, hay chance de probar a ver si el cliente está dispuesto a pagar el envío y después, si veo que no está dispuesto, puedo tomar la decisión de subsidiarlo, o es algo que se define desde el principio. Muy buena pregunta, Jorge, muy buena pregunta. Idealmente es importante tener analizado una primera propuesta. O sea, cómo yo lo voy a definir desde el principio, porque para yo empezar a vender tengo que decirle al cliente cuánto le va a costar el envío y por lo tanto tengo que ya tener calculado lo que voy a subsidiar y cuánto le quiero cobrar, ¿cierto? Sin embargo, es muy buen punto el que comentas, porque efectivamente, y del mismo PNL, tú puedes sacar esa conclusión, pues ya hay de nuevo ahí, pero efectivamente con esto tú puedes empezar a entender si efectivamente, como dices tú, lo que estoy cobrando funciona, no funciona. Hay mucho que es de probar. Esto es mucha teoría, pero también es súper empírico, es muy de ir probando. Entonces tú podrías probar, al cliente le funciona, le es atractivo o no le es atractivo. Algunos clientes quizás le funcionan y algunos no. También podrías tomar esa decisión. Y quizás para los que están, no sé, más lejos, geográficamente hablando, subsidias, y para los que están más centrados, no subsidias. O al revés. ¿Ya? Entonces, puedes también ir trabajando tus distintas estrategias, y justamente el estado de resultados también te va diciendo qué espacios tienes. Si tú ya sabes que estás subsidiando mucho y esto te está costando un porcentaje importante de tus ventas, sabes que efectivamente no tienes espacio para seguir probando, para seguir dando subsidios. En cambio, quizás si estás cobrando lo justo y estás vendiendo igual, quizás, ¿qué pasaría si subsidios? ¿Venderás más? ¿No venderás más? Tienes espacio para probar. Y en e-commerce está todo ese espacio de siempre ir probando, y lo puedes configurar, y obviamente hay que tener y el análisis de lo que eso conlleva para poder entender y proyectar costos, y eso aplicarse a proyectar costos, y que eso no signifique después tener problemas financieros. Por supuesto que sí, pero sí, totalmente puedes probar. Ok, dale. Muy interesante. Bien. Muy buen análisis, Jorge. Justamente a eso quería ir. Bueno, entonces volviéndolo a los conceptos, como le decía, está el margen bruto primeramente, y después tenemos el concepto de el margen neto, como o segundo concepto, ¿ya? Que es el que permite entender ya la rentabilidad como más real y más palpable de la empresa. Es cuando tomamos todos los ingresos y deducimos todos los egresos que permitieron poner el producto al mercado, para finalmente entender justamente el margen final. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, los emprendedores, cuando hacen sus pitch de negocio, ustedes lo saben bien, suelen utilizar también estos conceptos para presentar lo que resulta de ser su negocio, y sabemos que hay industrias que son, por supuesto, mucho más competitivas que otras, y también con márgenes mucho más pequeños que otras, pero que, sin embargo, este es uno de los puntos donde nosotros nos podemos guiar. Y está, por supuesto, el EBITDA, ¿cierto? Donde tenemos también una información que esto nos permite entender la rentabilidad de una forma también más contable, donde se calculan los ingresos menos también los gastos, excluyendo todo lo que son los impuestos, intereses, depreciaciones, amortizaciones, que generalmente también son parte de otros informes financieros, pero que permite comparar empresas, que permite valorar la capacidad de generar beneficios que tiene una empresa, solamente considerando la actividad productiva, o sea, de explotación de su negocio, ¿ya? Entonces, generalmente es una de las métricas también siempre para presentar la empresa. Y así también tenemos otro concepto, que es el concepto de utilidad. No me interesa que se aprendan los conceptos, sino que ya, y yo sé que también ustedes los manejan de manera frecuente, sino que al final hablemos de estos conceptos para saber que están obviamente todos conectados, y que a medida que vamos avanzando en el flujo del
del estado de resultado, llegamos a entender mucho mejor cómo lo está haciendo la empresa al final del día. Entonces, tenemos primeramente el margen para llegar al margen neto, el EBITDA como un indicador particular para entender la capacidad de generación de rentabilidad de la empresa y poder compararla con otras empresas, ya tiene que ver un poco más con posicionamiento también. Y la utilidad, que también es muy utilizado para comparar empresas, para decir cómo está haciendo un canal, que en el caso digital, la utilidad viene a ser uno de los primeros valores que se ven al final del estado de resultados para poder decir, mi canal está sobreviviendo o mi canal lo está haciendo pésimo, que es muy competitivo, de hecho, en el caso de las empresas que tienen más de un canal y justamente van trabajando eso. Y se utiliza para ir haciendo también seguimiento justamente de lo que va sucediendo con la empresa periodo a periodo. Si hay una crítica a la métrica de utilidad, inmediatamente doy la palabra, si hay una crítica a la métrica de utilidad, porque nos muestra información que no está afectada por el apalancamiento financiero, entonces por lo tanto también falta información aquí, falta información como en los otros casos también falta información de la amortización, de los impuestos, ¿cierto? De otro tipo de ajustes financieros contables que al final del día deben decir realmente cuál es el dinero con el que cuenta la empresa. Sin embargo, con esto podemos saber cómo le está haciendo el canal y tomar por decisión de si lo estamos logrando, somos rentables o no somos rentables al final del día. Jorge, por favor. No, yo no he levantado nuevamente la mano. Ah, que estás con la manito levantada y escuché un micrófono. No sé si alguien más tiene una pregunta o comentario. ¿No? Ah, ya. Vamos entonces. Otras definiciones que son importantes, y les juro que ya con esto vamos cerrando la definición y vamos a ponernos más prácticos, pero es súper importante solamente para refrescar la memoria, las definiciones del CAPEX y del OPEX. CAPEX, por sus siglas en inglés, son los gastos de capital o capital expenses, ¿ya? Que indican la cantidad de dinero gastada para adquirir bienes de capital o tener inversión de capital, ¿ya? Algunos ejemplos podrían ser, especialmente en el caso de TI, tener computadores y dispositivos, todo tipo de hardware en general, los servidores, inmuebles, equipo, en el fondo todo lo que se necesite para empezar a operar, ¿ya? Y el CAPEX siempre se calcula en los balances de las empresas, pero también en el flujo de caja, ¿ya? En el cash flow, para entender cuánto dinero tenemos disponible para hacernos cargo, que el cash flow no es más que poner varios P&L en línea, ¿cierto? Y proyectar hacia el futuro y poder entender cómo se van a ir moviendo nuestros flujos de dinero para poder entender qué capacidad tenemos de responder ante una necesidad financiera, ante una emergencia o ante un hecho inesperado, por ejemplo, que no me paga un proveedor o que hubo una crisis o que hubo un incendio o lo que sea. ¿Ya? El CAPEX siempre van a ser siempre van en este tipo de análisis de flujo de caja y de balances de la compañía para entender las inversiones que se hicieron y poder entender la variación de los activos que hay de un periodo a otro, generalmente de un año. ¿Ya? Entonces, el CAPEX se calcula la variación de los activos durante un año menos la variación de los pasivos durante el año para entender justamente cómo esa inversión después se mantiene como capital en el tiempo para poder ir evaluando. Aquí un ejemplo. Digamos que una empresa tenía 2 millones de activos en el 2020 y 3 millones en el 2021. La varianza de esto fue 1 millón. De la misma manera, los pasivos en el 2020 fueron de 500.000 y en el 2021 600.000. La varianza es de 100.000. Por lo tanto, calculamos el CAPEX como la varianza de los activos de un año a otro, que fueron 1 millón, menos la varianza de los pasivos de un año a otro, que fueron 100.000, y sabemos que nuestros expenses de capitalización actuales son de 900.000. ¿Ya? Y generalmente hablamos de CAPEX, solamente para terminar aquí, generalmente hablamos de CAPEX cuando hablamos de inversión inicial y es así como lo colocamos, por ejemplo, en un flujo de caja, en un proceso de seguimiento. Cuando hablamos de tecnología e inversión inicial, como dijimos, servidores, plataformas de e-commerce, licencias, son inversiones muy, muy comunes. ¿Ya? Y de cara al OPEX, que por sus siglas del inglés significa Operational Expenses,
o gastos operacionales, que habla del capital que se utiliza para mantener o mejorar los activos físicos de la empresa y trabajar en la operación de manera constante. Entonces no va en el momento cero del análisis como lo hace el CAPEX, que va en un principio como inversión, sino que va de manera constante en nuestro análisis, ya que son flujos de dinero que van saliendo de manera constante mes a mes para poder ir calculando. Algunos de los típicos ejemplos de OPEX del sector TI son el mantenimiento de los equipos. Generalmente hay mantenimiento de forma mensual o trabajo o costos fijos de manera mensual. Los salarios propiamente tal de la gente involucrada en el proyecto directamente, las tarifas de las licencias, por ejemplo, cuando las licencias son de pagos mensuales y no son de una inversión inicial, ya por ejemplo, costo fijo mensual, tal cosa, tarifas administrativas, por supuesto, servicios en la nube. Los servicios en la nube siempre suelen, como lo vimos en la clase, vimos en las plataformas, siempre suelen funcionar más OPEX que CAPEX, ¿ya? Y el OPEX, el cálculo del OPEX es bastante más sencillo que el CAPEX, porque solo lo que hay que hacer es sumar todos los costos operativos en un periodo determinado. Entonces, generalmente uno habla de un año, pero uno puede ir viéndolo también mes a mes y sumar todos los costos que eso implica mes a mes para hablar de los costos en general OPEX, ¿ya? Entonces, si uno piensa en una distribución en donde estamos viendo, por ejemplo, desde mes 0, que es antes de partir hasta el mes 6, el CAPEX, la inversión inicial va a estar en el mes 0 y el OPEX va a estar en el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Básicamente. Y antes, porque tengo preparado unos ejercicios prácticos para que hagamos y que creo que es la mejor forma de empezar a procesar y trabajar esto, tengo la invitación a que vayamos a un ejercicio teórico en Kahoot. Entonces aquí solamente necesito un minutito para abrir Kahoot porque se me deslogueó y vuelvo con ustedes para que se preparen. Los que no conocen Kahoot, es una plataforma de preguntas y respuestas donde ustedes se tienen que loguear. Yo les voy a dar un link para que entren y participamos haciendo unas preguntas y tiene ahí un podio y van ganando puntitos por lo que vayan haciendo. Entonces déjenme un minutito para abrir el Kahoot, denme un segundo. Mientras tanto, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo, por favor, bienvenido. Nati, les comparto si querés el link de Kahoot para que vayan entrando, si quieren, los que entran por ordenador, y si no directamente pueden entrar desde la aplicación. Sí, dame un chiquitito porque tengo que loguearme en el Kahoot para lograr el link del Kahoot de la clase. Que yo lo tenía abierto, pero se me salió y ahora no tengo la clave guardada, entonces déjame loguearme de nuevo para poder entrar. Y ya se los paso para que puedan eh, entrar. Entonces, voy. Solo un segundito, ahí está cargando, ya lo estamos abriendo. Y voy. Vamos a ponerlo con musiquita también, para que sientan en la adrenalina. Sí, ahora Mariana nos va a compartir el link, Nati. Ahora se los comparto. Tienen que ingresar a kahoot.it. ¿Ese se los compartí? Ya, perfecto. Y tienen que ingresar con el siguiente logo. Les voy a mostrar ahora. Vamos aquí. Voy a ponerle compartir sonido para que escuchen la misma musiquita que yo. Y tienen que ingresar directamente con este PIN. ¿Ya? Entonces, pueden hacerlo por kahoot.it. Tip aquí. Si ustedes están viendo esta clase en el ordenador, les recomiendo que utilicen kahoot.it o la app de Kahoot en el celular. ¿Por qué? ¿Por qué les recomiendo esto? Porque ustedes van a ver las preguntas en el ordenador, o sea, lo que yo estoy proyectando, ustedes van a ver las preguntas, pero van a ver las respuestas en sus pantallas con las que ustedes están logueando. ¿Se entiende? Entonces, para que no se confundan con dos pantallas, yo les sugiero, lo más fácil es hacerlo en el celular, para que ustedes puedan ver pueden elegir su respuesta en su celular y con eso ir trabajando con las preguntas. Aquí van a quedar en evidencia quizás los que están ahí durmiendo. Vamos a conectarse. ¿Cuántos somos? 20 personas por lo menos. 20. Sí, 20. De una. Vamos a dar un par de minutitos. Nati, si tú quieres también puedes jugar.
Sin hacer trampas, sí. Nati sabe mucho. Entonces, así que kahoot.it y pide un PIN. El PIN es 4959962. Y por si acaso, si ustedes se llegan a desconectar por cualquier cosa, el PIN siempre va a seguir apareciendo aquí abajito. ¿Ya? Abajito a la derecha siempre va a seguir apareciendo el PIN a medida que vayamos jugando. ¿Ya? Para que no se preocupen por eso. Pueden hacerlo desde su computador, desde su ordenador, o pueden hacerlo desde su teléfono móvil. Yo les sugiero que sea una pantalla adicional para que puedan jugar más rápido, porque ganan puntos, obviamente por responder correctamente, pero también gana más puntos el que responde más rápido. ¿Ya? Así que eso también es bien importante. Y también agradezco que se pongan sus nombres, se pongan como código y cosas para que no permanezcan en el anonimato cuando vayan saliendo en los podios. Vamos a esperar un poquito más. ¿Y cuántos tenemos ya? 9. Ya, ahí hay un par de personas, parece que tienen problemas. Bueno, se excusan. Ahí, Nati, quedarán excusados con el permiso de la jefa acá. Pero de resto, queremos verlo. Vamos bien, Y vamos el 12 ya. resto, vamos, se siguen sumando. Sí. Y Salomé, que dijo que tenía ancho de banda abajo, igual se logró sumar, así Sí. que muy bien. Genial. Un minutito más y vamos. Buenísimo, Salomé. Excelente. Ahí. ¿Ustedes eligieron los monitos que salen ahí, los imágenes, o se eligen solo? Los podés ir cambiando ahora. Eligen un solo. Ah, mira qué bueno. ¿Cómo va evolucionando todo esto? Qué bonito. Ya, un minutito más y si no, el resto quedó en evidencia de que está durmiendo. Y vamos con Eva, Nairobi, Salomé, Jorge, Mora, Luis, Vladimir, Mariana, Carlos, Cindy, Rómulo y Helen. Vamos entonces. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Recuérdense que si se caen, o sea, si se desconectan me refiero, este mismo pin que está aquí, que de hecho lo vamos a dejar aquí en el chat igual, 495 9962, este mismo pin va a seguir apareciendo abajito, ¿ya? Así que tranquilos con eso, se pueden volver a ingresar con su mismo nombre y con eso pueden entrar. Ya, los que no pueden entrar, quedan aquí haciéndole barra a la gente que está concursando. Vamos entonces. Ya toca ya, vamos a darle. O sea, tiene poquitas preguntas, pero la idea aquí es que soltemos la mano y que cambiemos un poco la forma de hacer la clase. Vamos. Entonces van a ver las preguntas en mi pantalla, yo se las voy a decir y ustedes responden en sus pantallas, ¿ya? Esta es una pregunta con alternativas. ¿Qué es el ticket promedio? Rojo, el valor del cambio de un producto promedio. Azul, el tamaño promedio de un producto. Amarillo, el total promedio del valor de una compra en una tienda online. Y verde, la cantidad de pedidos promedio que sucede en una tienda online. Tienen que elegir rápido. Quedan 5 segundos. 5, 4, 3. Rápido, dedos rápidos. Hay gente que no alcanzó. 2 personas, el total promedio del valor de una compra en una tienda online. Acuérdense que la cantidad de pedidos que hay en una tienda online, que fue la que más se eligió, son cantidad de pedidos, es totalidad de pedidos. El ticket promedio, no se olviden, es el valor promedio de una compra en una tienda online, en dinero. Dinero, ¿ya? Así es que ahí esta pregunta no es al azar. Siempre se da que es complicada y que es confusa. Así que ahí solamente para que quede y vamos a ver cómo generamos. Se genera un podio cada vez que hay preguntas. Entonces, Helen y Cindy quedaron expuestas como las dos que contestaron correctamente. Muy bien, ¿ya? Y el siguiente grupo a no flaquear. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el término GMB o ventas brutas? Rojo, todas las ventas que se han realizado en el canal online. Azul, las ventas online restándole las devoluciones. Amarillo, las ventas online restándole devoluciones y cambios.
Ahí tienen que elegir su estrategia. A veces es mejor lento pero seguro, asegurarse de contestar bien. Y a veces es mejor ser rápido, pero contestando bien saco más puntos. Las ventas brutas son todas las que se realizaron en el canal online. De ahí vienen las ventas netas, donde yo les resto, por ejemplo, las devoluciones, cambios, cancelaciones, lo que suceda después. Las ventas brutas son todas las ventas que sucedieron en el canal online. ¿Ya? Vamos a ver, ahí Cindy se tomó el primer lugar con harta lejanía. Aquí también saben que los que van contestando bien las preguntas como de corrido, empiezan a tener una racha y las rachas también les dan más puntos. Así que muy bien ahí, todos. Vamos. Ay, Nairobi, por favor, no nos pongan nerviosos. Si están manejando, por favor, no contesten el Kahoot. Vamos. ¿Verdadero o falso? Las ventas netas representan la verdadera entrada de dinero por concepto de ventas. ¿Verdadero o falso? ¿Azul verdadero? ¿Rojo falso? Verdadero. Lo acabo de explicar. Las ventas netas son el verdadero concepto de ingresos por venta, donde en realidad sabemos cuánto en realidad entró de dinero real por las ventas que se realizaron, porque ya le restamos las cancelaciones y las devoluciones. Muy bien la mayoría. Cindy, on fire, le pusieron una llamita, muy bien. Es porque lleva racha, muy bien, muy bien. Así es que súper bien las 3 respuestas correctas y Helen recuperando su lugar. Así es que muy bien, los otros, vamos, vamos que se puede. Estamos ahora recién vamos en la mitad, 4 de 8. ¿Qué significa CMB? Rojo, costo mensual de ventas; azul, costo monetario de ventas; amarillo, costo mensual de valores; o verde, costo de mercadería vendida. Tic, 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 tac, tic, tac. Qué pesada que soy. Bien, súper bien. Aquí hubo costo mensual de venta, eso fue dedos nerviosos. Quiero pensar que fue un dedo nervioso por hacerlo rápido, pero costo de mercadería vendida, lo acabamos de ver, ¿cierto? Mora, ¿ven cómo se mueve esto? Ahí, no sé si Cindy va a dejar que esta situación continúe, Mora, así que vamos a ver cómo se mueve en la siguiente. 5 de 8, ahora vamos a la mitad. ¿Cuál de los siguientes no es un costo directo de producción o de explotación? Fulfillment en rojo, los salarios en azul, el marketing en amarillo y las plataformas en verde. No es un costo directo. Acuérdense que vimos los costos y vimos los gastos. Bien, bien ahí, bien ahí. Marketing, los costos de marketing son, si bien estamos de acuerdo que los costos de marketing podrían ser amplios en concepto de funcionar para el marketing de toda la empresa, estamos de acuerdo, pero estamos pensando en el contexto digital, el marketing para el contexto digital es vital, si no, no llega gente a tu sitio, ¿ya? Y las plataformas en sí mismo también son un costo directo. Así es que los salarios son los únicos que no son costos directos en esos términos. ¿Cómo quedó esto? ¿Cómo se mueve? Ahí Cindy y Salomé también con una llamita, on fire. Súper, súper bien. Vamos, sigamos. Sigamos que ya queda poquito y todo puede pasar porque se han ido moviendo. Quiero ver hombres también ahí sacando la cara. Las chicas lo han hecho muy bien. El Evitan muestra el resultado directo de la explotación o actividad productiva de la empresa. ¿Verdadero o falso? Es difícil. Estos conceptos son bien difíciles. El EBITDA al final del día, como es parte de las métricas que están al final del estado de resultados, muestra efectivamente el resultado directo de la explotación o actividad productiva de la empresa y principalmente porque su nombre lo dice, es el earnings before todos los intereses, amortizaciones, etcétera, que eso son resultados financieros que no tienen que ver con la actividad productiva, sino que tienen que ver con la actividad contable, ¿ya? Entonces, en este caso es verdadera. Veamos cómo se dio esto.
Helen, Cindy y Mora tienen una diferencia de súper poco. Aquí es quién es más rápida con el dedo, es la diferencia. Y Jorge y Luis, bien, ahí también sacando la cara por el equipo. Muy bien, vamos, que nos quedan solamente 2 preguntitas, pero creo que se manejan súper bien, ¿sí o no, Calla? Aquí se manejan. El margen bruto se calcula como ventas brutas menos cancelaciones menos devoluciones, ventas netas menos costo de mercadería vendida, ventas brutas menos costo de mercadería vendida o ventas brutas menos ventas netas. Qué cruel que soy. Esta es cruel. Está difícil. Está difícil. La verdad que leer esto en 20 segundos yo no lo juzgo. En realidad yo también me confundo. El margen bruto, todas las demás las inventé. La roja, la amarilla y la verde las inventé. No sé si eso calcula algo. ¿Ya? El margen bruto son las ventas netas menos el costo de mercadería vendida, porque el margen bruto se calcula con las ventas reales que se hicieron menos el costo de las mercaderías que se vendieron para poder entender justamente el ingreso que se dio por las mercaderías finalmente vendidas. ¿Ya? Y vamos, ¿eso no se movió? Ah, no, Helen se disparó. Vamos a ver aquí, Helen, si te mantienes ahí en tu podio, esta ya es la última pregunta, así que aquí se define todo. De ahí, muy poco tiempo para responder si es verdad, Nairobi, y si es poco tiempo. Pero es un poco la idea, estresarlos un poquito para que despertemos, con la energía. Pero lo tomo totalmente. Vamos a la última pregunta. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Quedaron con los dedos tiritones o están bien? Hay gente que queda súper estresada en Kahoot. Vamos a ver aquí cómo nos va. Y de ahí, mi tocaya me ayuda a que saquemos un pantallazo. ¿Verdadero o falso? La utilidad de la empresa suele mostrar el beneficio, por tanto, la liquidez de la empresa. ¿Hablamos de liquidez? ¿No hablamos de liquidez todavía? ¿Será que será? Hay varios que están manejando. Oiga, aquí se están confesando. Tocaya, yo no sé si te habían dicho que estaban manejando cuando tomaban las clases. Sí, a veces pasa. Por favor, A tengan veces cuidado. pasa, sí, por el horario, yo comprendo, pero es peligroso. Después nosotros no queremos ser responsables de una multa tampoco. Veamos. Efectivamente, la respuesta correcta es la falsa. ¿Por qué? Porque hay una pequeña pillería. Nosotros decimos pillería, no sé si se entiende, pero es como una jugarreta, ¿ya? La utilidad de la empresa suele mostrar el beneficio de la empresa, Una sí. trampa. Una trampa, gracias. Exacto, una trampa. Suele mostrar el beneficio correcto y suele darnos idea de justamente qué tan rentable es la empresa, sí, antes de obviamente entrar en toda la gestión contable. Sin embargo, la liquidez de la empresa es un concepto distinto, porque la liquidez habla del dinero que tengo disponible para tomar cualquier acción, para responder ante cualquier eventualidad, ¿cierto? Que es un concepto distinto, ¿ya? Y que es un concepto mucho más contable que el concepto de rentabilidad. No es que rentabilidad no sea financiero, pero se entiende a lo que voy. Tiene que ver con los movimientos del momento, la liquidez y el dinero que tengo disponible para hacer frente a distintas cosas, reinversión, eventualidades, lo que sea, ¿ya? Y el beneficio de la empresa es que nos dice que en nuestra actividad productiva, lo que nos dedicamos, está efectivamente, se está logrando lo que nos estamos dedicando y somos rentables, es decir, que el negocio tiene futuro y que funciona. Entonces, muy bien, un aplauso para todos por la participación, lo hicieron súper bien. Yo creo que se manejan bastante, la verdad, porque estos temas no son fáciles, yo mis respetos, porque no son fáciles para nada. Y vamos a ver cómo quedó el podio. Tercer lugar, Mora. Muy bien. Segundo lugar, Cindy. Y primer lugar, disparado, Helen. Súper bien, felicitaciones. ¿Quieren decir algunas palabras los ganadores? ¿Las ganadoras quieren decir alguna palabra? Vamos a sacar un pantallazo, tocaya. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí los dejamos para que queden ahí orgullosos y todo. Súper, súper bien. Felicitaciones. Si alguien quiere decir unas palabras, este es su momento, porque ahora vamos a volver a los ejercicios prácticos. ¿Les No, gustó pues, el ejercicio? ¿Aprendieron? sí, estuvo bastante entretenido, un poquito tenso. Entretenido. Un poquito tensos. También la oportunidad de reforzar algunos conceptos, ¿verdad? Porque ahí donde uno va fallando en
mira si tiene sentido, es tal cosa, ¿verdad? Entonces, Es verdad. Muy bueno, muchas gracias. Así es, así es. Yo lamento dejar los tiritones, ¿ah? No es mi intención, es parte del ejercicio, pero ayuda a que soltemos, ¿cierto? ¿Alguien más quiere comentar algo? Voy a dejar de compartir aquí la Ahí musiquita. Rómulo tiene la manita levantada. Rómulo, por favor. Eh, yo diciendo que estaba yendo muy bien en el curso con las mejores notas, pero acá yo iba manejando, estaba viniendo acá a Expocomer, que es la feria de comercio más grande de América Latina. Tenemos un stand acá. El sol no me dejaba ver los colores, entonces realmente estaba dándole al azar. Y ahí vi que quedé de noveno. Pero rescato, Y ya siempre justo la última participativo. pregunta, tratando siempre. Muy bien, me encanta. Mire que ahí está la feria y todo, y eso lo rescato. Felicitaciones por eso, Rómulo. Y bueno, y se entiende lo otro, así que muy bien a todos los que lo intentaron, lo sacó del juego, que iban manejando todo. Gracias a todos también por la buena voluntad, porque al final, obviamente, estas clases uno como docente las prepara, pero las hacemos entre todos, ¿cierto? Entonces, Sí, muchas gracias también por felicito eso. a Helen por su primer puesto. Eso, es un buen participante, un buen compañero. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, y ahora si quieren, pueden tomar un poquito de agua, pueden ir a buscar un café, porque ahora nos vamos a venir a los ejercicios prácticos. Y aquí sí se viene tenso. No, pero en el buen sentido. En el buen sentido vamos a ir hacia allá. Así es que, si quieren, los espero un minutito para que vayan a buscar agua, café, té, lo que quieran, y vamos directamente al ejercicio práctico. Yo mientras tanto pongo aquí la presentación. Sonido, ¿no? Voy a poner en modo presentación para que se vea mejor. Ustedes me avisan. Ahí se ve bien, Perfecto, creo. Nati. Buenísimo, muchas gracias. Listo, entonces vayamos a lo práctico, ¿ya? Porque yo creo que este tema de conceptos, como bien dijeron antes, lo teórico, obviamente uno tiene que repasar, repasar y hacer, y hacer, y hacer, pero al final la definición y la fórmula siempre va a ser la misma y, y están disponibles para uno, ¿ya? Pero lo importante es entender y aplicarlo y ayudar a que, digamos, las empresas, los emprendedores con los que trabajamos, obviamente lo puedan aplicar y puedan, lo más importante es sacar las conclusiones para cada uno de estos aspectos, ¿ya? Entonces, por eso la idea es que justamente vamos aquí trabajando ejercicios más prácticos. Entonces vamos a manos a la obra, a producir, a trabajar. Mira, ahí Luis dice, ya está tomando café. Perfecto, Luis, entonces ahora sí quiero que Luis participe y nos diga ahí la respuesta. Vamos. Hagamos un ejercicio primero de costos de mercadería. Ustedes pueden tener un papel, rayar, decirme aquí mismo, poner la información en el chat, háganlo como quieran, ¿ah? No se compliquen, ¿ya? Y tenemos esta información. Digamos que yo voy a estimar la valorización de mi mercadería, o sea, lo que me costaron estas mercaderías por el método LIFO, ¿ya? La pregunta que se hace es, ¿cuál es el valor del inventario atrás de los productos? Es una pregunta que la verdad lo que busca es que hagamos más de un ejercicio, así que tiene una trampa, como dijimos antes, tiene un poco de malicia, ¿ya? Pero la idea es que entendamos justamente cómo se trabaja la gestión o los supuestos de costo de mercadería vendida y con ello justamente podamos avanzar hacia poder guiar, tomar estas decisiones y de entender súper bien la comparativa y entender súper bien el margen y ayudar a quienes tienen que hacer estos cálculos a que lo hagan lo mejor posible, ¿cierto? Dentro de las posibilidades que tenemos. Entonces, digamos que la empresa tenemos estas operaciones, ¿ya? Lo que dicen ahí A, B, C, D son las opciones de respuesta. No nos concentremos en eso por ahora. Tenemos estas operaciones. Una operación de compra, o sea, se compró mercadería, la empresa que vende compró mercadería el 5 de agosto, después el 15 de agosto compró nuevamente mercadería y después el 22 de agosto hizo una venta de esa mercadería, ¿ya? Entonces, en la primera fecha, el 5 de agosto, compró 150 unidades a un precio de 65, lo que les costó en total 9.750. Después la empresa vio y dijo, voy a comprar de nuevo. Y compró 200 unidades en 75 cada una y eso le costó 15.000. Para después finalmente realizar una venta de 120 unidades a un precio de 150 y obtener 18.000 por esa venta.
Lo que nos están preguntando es que utilizando el método LIFO, ¿cuál es el inventario actual de los productos? Lo primero que yo hago es entender cómo funciona el método del LIFO. Y me gusta que Luis ahí ya se tiró con su respuesta. Vamos a ver, Luis, cómo es. Vamos a ver. Vayan conmigo y los que quieran ir tirando la respuesta o comentarios los van dejando en el chat y después ahí vemos cómo nos fue. Como yo les dije, en la primera entrada está calculado 150 por 65, total de 9.750. Después, en la segunda entrada de productos, a eso me refiero con entrada, cuando entrada de productos del 15 de agosto, son 200.000 por 75, subió el precio y fueron 15.000, lo que está calculado ahí. Y después, en la venta que se produjo el 22 de agosto, se vendieron 120 y 150 para dar 18.000, que es lo que acabo de explicar en el mismo cuadro. Eso quiere decir que el inventario hasta el momento de la primera compra era 150 unidades, asumiendo que eran 0 antes. ¿Ya? Eso es un supuesto que se hace en el ejercicio. Asumiendo que eran 0 antes, tengo hasta aquí 150. En la segunda entrada de inventario tengo 350 unidades, porque tengo las 150 que compré antes y después las 200 adicionales que compré en esta segunda entrada de compra. ¿Ya? Y después el inventario final, después de que hago la venta de 150 unidades, perdón, de 120 unidades, es de 230, que son las 350 que tenía, menos las 120 que vendí. ¿Se entiende? Entonces tengo 230 unidades. Ahora la pregunta es, no es cuántas unidades tengo, que ese es el inventario, cuántas unidades tengo, pero sino también cuánto vale estas unidades. ¿Cómo sé cuánto valen estas unidades? Que es lo mismo que yo haría para saber cuánto vale lo que vendí. ¿Ya? Cuánto vale lo que vendí por método LIFO también lo puedo calcular y lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto vale lo que vendí? Si mi inventario actual es de 230 unidades, utilizaré el método LIFO, que es last in, first out, que quiere decir que los últimos que entraron son los primeros que salen. Entonces estoy considerando que vendí y estoy sacando con el precio, vendiendo con el precio más alto, o no el más alto, el último que pagué, que es 75. Y por lo tanto, la respuesta que nos dio Luis es efectiva, es 17.250. ¿Por qué? Porque estoy tomando el último precio, que es el last in, para poder calcular la situación actual de lo que es en este caso el inventario. Si yo calculo también cuánto fue el costo de inventario de los productos que se dieron en venta, serían las 120 unidades que se vendieron por 75. Eso fue lo que me costó. Y por lo tanto, las vendí a 150 y las compré en 75. Y el costo del inventario, 17.250. Rapidísimo, Luis. Increíble. Yo creo, no sé, ¿cómo pongo una estrellita aquí? Un aplauso. Muy bien, bien jugado. Además, valiente llegó ese tiro. Entonces, efectivamente, la respuesta es eso. Luis, ¿quiere decir algo? No, es que repasando la lección que dio antes, efectivamente, digamos, es el cálculo para valorizar, digamos, lo que queda en inventarios. Se toma el saldo del inventario en unidades por el último precio de la compra o las compras que realizan, Exactamente. básicamente. Eso es. Eso es. Y es una forma de simplificar justamente un proceso que podría ser mucho más completo, que yo podría hacerlo efectivamente uno a uno, pero la idea de esto es simplificarlo, especialmente pensando que este es solamente un ejemplo, pero que en las empresas hay muchas entradas de compra y muchos movimientos de salida y de venta. Y por lo tanto, la forma más fácil es tomar este tipo de conceptualizaciones para poder en el fondo llevarlo. Entonces, por método WEBS o LIFO, efectivamente es así como funciona. No lo puse aquí, pero la respuesta sí es, o sea, no lo puse ahí arriba, pero la respuesta es 17.250, como bien dijo Luis. El mismo ejercicio, pero con otra pregunta. Si ahora nosotros fuéramos consultores, ¿se acuerdan que les dije la parte de nosotros poder estimarlo con los métodos de LIFO, FIFO o PPP, que es el promedio ponderado, que es cuando tenemos la información? Si nosotros somos consultores y no tenemos la información, que nos pasa mucho en nuestros roles, en mi rol y en el rol de ustedes de mentores, de gestores, de asesores, ¿cierto? Pasa eso que no necesariamente tenemos la información de la empresa, y quisiéramos saber cuál es el costo de la mercadería vendida, o quizás no está tan claro, o el emprendedor o la MIPE, la pyme, no tenía ese seguimiento y por lo tanto no sabe. ¿Cómo se puede hacer? Utilizando el margen. No sé si se acuerdan que yo se los mostré. Entonces, si nosotros fuéramos consultores y no tuviéramos dentro de la empresa o no tuviéramos la información y quisiéramos saber cuál es el costo de las mercaderías vendidas, utilizamos la información
del margen. ¿Ya? En ese caso, ¿quién se quiere aventurar en la respuesta? Vamos a ir viendo aquí también cómo se hace ese cálculo. Teniendo la misma información anterior, lo que hacemos es utilizar una fórmula que básicamente, más que aprenderse la fórmula, yo me lo aprendí así por lo menos, quizás tiene sentido o no tiene sentido para ustedes, pero para mí hace sentido, que básicamente es la diferencia que hay entre el margen, porque el margen lo que te dice es lo que estoy ganando por sobre lo que me costó el producto, ¿cierto? Por concepto. Entonces, por lo tanto, lo que no es margen es costo. Si margen es 40, costo es 60, ¿sí? Y eso si lo multiplico por el valor de la mercadería, con el método, por ejemplo, LIFO, utilizo el precio del LIFO y con eso puedo calcular con el margen, ¿cierto? Si lo calculo también, ¿cómo calculo el margen? ¿Cómo saco cuánto es el valor monetario del margen? Sabemos que el precio de venta del producto fue de 150 y el margen es de 40, quiere decir que 40% de ese 150 es ganancia y el resto es costo, ¿cierto? Entonces, calculamos. Las ventas netas totales fueron de 18.000 y el costo de la mercadería vendida estimado es de 18.000 por 1 menos 40 o por 60%, que es el costo, ¿cierto? Que son 10.800. Fíjense que este es un estimado que si uno hiciera el cálculo, que lo puse aquí, si uno hiciera el cálculo con la información, porque el primero es un estimado y el segundo es el cálculo con el método LIFO, si uno hiciera el costo de las mercaderías vendidas real por el método LIFO, es decir, las 120 que se vendieron por el precio de esas mercaderías, con el último precio de mercadería que iría, que es 75, digamos a 9.000. ¿Y qué les quiero mostrar con esto? Que si uno es consultor o no tiene la información, los números no son tan distintos. Piensen que este es un ejercicio súper sencillo, pero hablando de millones o miles o cientos de miles, la verdad es que esta brecha es bastante pequeña. El cálculo con el margen versus el cálculo costo-mercadería por el LIFO. Entonces, que no tener la información o no tener la historia de lo que costó la adquisición de un producto, o no saber bien cuánto me costó, o no haberlo hecho bien, o no tener acceso a esa información, que no sea excusa para no calcular correctamente los costos que son de nuestro negocio. Porque en base a esto nosotros vamos a saber si un negocio es exitoso o no. ¿Ya? Y por eso quería traerles estos dos para que los pudieran comparar. ¿Listo? ¿Bien ahí? ¿Se entendió? ¿El silencio otorga? ¿Están ahí o no? Estoy acá sola. Sí, aquí estamos. Ah, ya, perfecto. Solamente quería saber si se entendió, manito para arriba, háganme un emoji o algo. Estoy Si no se analizando. entendió, Sí, ¿qué no se me entendió? imagino que estamos analizando. Sí, me imagino también. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a otro ejercicio ahora. Esperen. Se me quedó pegado. Ahí avanzó. Hagamos ahora un ejercicio de estimación de costos de envío, que me acuerdo también que alguien preguntó y que esto es bien interesante también. Y aquí les voy a hacer una pregunta que no tiene que ver realmente con el P&L propiamente tal, salvo que después para entender los costos, existen dos conceptos. Está el concepto del recupero logístico, que el recupero logístico es lo que yo cobro por el despacho. Es decir, yo como empresa digo que el despacho sale 3.000 y eso le cobro al cliente. Eso se llama recupero logístico. Y el costo del despacho, que es lo que me cobra a mí el courier o mi moto o mi auto por mi automóvil o mi van o mi camión por hacer el despacho del producto. ¿Ya? Entonces, justamente con eso se puede calcular. Si tengo 400 pedidos mensuales y de estos el 80% son a capital, cualquier capital, ¿ya? El 20% a regiones aledañas, y tengo también la información de que para despacho a capital cobro al cliente final, cobro $10 y para despacho a regiones cobro $15, y también sé que mi partner logístico tiene precios planos de todos los envíos a 10, o sea, siempre me va a cobrar 10, no importa si van a capital o si van a regiones. La primera pregunta es, ¿cuál es mi recupero logístico? O sea, ¿qué estoy ganando yo por logística? ¿Cómo se calcula esto y por qué es importante? Calculo, primero, yo lo hice separando la capital y las regiones. Para capital dijimos que son el 80% de los pedidos, 80 por 400, el 400 me quedó al final, pero debería ser 80 por 400, 80% por 400, que son 320, por 10,
que es lo que yo cobro, ya, por los pedidos a capital. Y 20% de 400, que son 120 pedidos, por 15, que es lo que cobra regiones, son 1.200. Entonces, el recupero logístico, el dinero que me entra a mí por los cobros, por lo que le pido al cliente en términos de envíos, es 4.400. Ahora, y la pregunta fuera, ¿cuál es mi ganancia o pérdida por envíos? ¿Cómo ustedes lo calcularían? Y aquí quiero ver realmente si entienden. ¿Quién se 400 es la anima pérdida. como voluntario o voluntaria? 400 es la pérdida. 400 es la pérdida. ¿Por qué es tan rápido usted? 400 es la pérdida. Vamos a ver. Efectivamente, si el cobro del partner es 400, o sea, son 10 por cada pedido y, y no es pérdida, es ganancia. 400 por cada, tengo 400 pedidos, perdón, y cobro 10 por cada pedido, entonces el partner, por todos los pedidos que yo hago, le pago 4.000. Y el recupero logístico, que es lo que yo le cobré a los clientes cuando ellos me estaban comprando, es de 4.400. Por lo tanto, yo estoy ganando 400 por concepto de envío. ¿Ya? En este caso. Raro, rarísimo, que generalmente siempre hay pérdida, pero puede pasar. Tercera pregunta. Si mi ticket promedio es de 80, ¿estoy siendo óptimo con los cobros de envío? Y esto un poco yo lo quiero tomar porque en realidad esta respuesta es ni fu ni fa. Sabemos que, y yo ya les dije que esto vale la pena analizarlo. Si mi ticket promedio es 80, quiere decir que yo, por la regla del 10%, que yo estoy literalmente, de alguna manera, tengo una capacidad de soportar que me cobren hasta un 10% del valor del pedido, que es una cosa psicológica. El 10% de 80 sería 8, y por lo tanto los pedidos son más caros que eso. Sin embargo, estoy vendiendo. Y estoy vendiendo y estoy ganando. Y quizás si esos 400 los utilizara para subsidiar, es decir, por ejemplo, en vez de ganar 400 a las regiones, también les dejara el cobro de envío 10, ¿vendería más para regiones? ¿Cómo se mueve la aguja en ese sentido? ¿Cómo se mueve la cantidad de venta? ¿Ya? Y ese es el llamado. Cuando ustedes hagan este análisis, cuando ustedes lleguen a estos puntos del estado de resultados, lo que se tiene que buscar es no solamente ver el número y ver si el número es rojo o es azul. Lo que se tiene que buscar es ver el número, entender por qué se da ese número y entender qué opciones de mejora tenemos para poder ir evaluando y hacer pruebas, como alguien preguntó al principio, y ir haciendo pruebas de lo que se pudiera hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estoy ganando 400, quizás, claro, estoy muy cómodo ganando 400 y tengo un número maravilloso y todos los jefes van a estar felices porque no tengo pérdidas en logística. Pero quizás, y es por eso hay que analizarlo, quizás eso es un buen escenario, pero quizás otro escenario mejor sería subsidiar envíos, quizás quedarme en cero, que significa no tener pérdida, o incluso quizás tener un poco de pérdida, pero a costo de vender mucho más y que al final del día se netea y si estoy vendiendo mucho más es mucho mejor para el negocio y logro mayores beneficios. Sí. ¿Qué es lo mejor? Y siempre hay que estar en constante análisis de aquello. Hagamos ahora un ejercicio final que es de estimación de costos de plataformas, también para que me entiendan cómo funciona este tema de las plataformas y cómo se hacen estas estimaciones. Si yo tengo ventas, yo como tienda online, tengo ventas de 80.000, 85.000 mensuales. Estoy comparando dos plataformas, la plataforma roja y la plataforma azul. La plataforma roja me cobra 2,5% sobre mis ventas y un fijo mensual de $200. Y la plataforma azul me cobra $4.000 anuales fijos. La primera pregunta, suponiendo que ambas plataformas son muy buenas, cubren todas mis necesidades, no voy a necesitar desarrollar en una más que la otra, la verdad es que son muy buenas. Suponiendo que las dos son muy buenas y funcionan para mí, ¿cuál es más conveniente en términos comerciales? ¿La roja o la azul? Voy a esperar que alguien me conteste, si no vamos a poner una ruleta. ¿Alguien? A ver. Vladimir, ¿está por ahí? Carlos, Estoy haciendo cálculos todavía. dale, te esperamos.
Si la calculadora no me falla, la mejor opción es la plataforma azul. Ya, perfecto, vamos a ver. ¿Qué más estás haciendo cálculos, Carlos? ¿Tú me habías dicho? Igual que el colega, creo que es la azul. Ya, y Salomé también dice sí, la azul. Vamos a ver. Entonces, me encanta, hicieron los cálculos, muy bien. La roja entonces cobraría 2,5% de las ventas, que son por el 85.000, 2.125, y también 200 mensuales, que como estamos hablando de costos anuales y ventas anuales, son 200 por 12, 2.400, y cobra un total de 4.525. Y la azul cobra 4.000, como dice ahí, anuales fijos. Entonces, en ese caso, la que es más conveniente comercialmente es la azul. ¿Qué pasa ahora? Si les doy otro escenario. Si además sabemos, ahora quitemos el supuesto anterior y sabemos que además que las dos cumplen con mis necesidades, pero sabemos que la plataforma roja me va a permitir aumentar las ventas en un 35%. ¿Cuál de las dos plataformas es más conveniente? ¿Quién se anima? ¿Sigue siendo el azul? ¿Pasa a ser ahora la roja más conveniente? Y lo que yo busco hacer con esto es que justamente entendamos y ayudemos a entender que los movimientos generan... Nati, Dígame. ¿Sí? sigue siendo el azul porque los costos, si bien es cierto, el azul se mantiene en el mismo precio. En cambio, el otro me va a subir los costos, ¿no? Ya, perfecto. Vamos viéndolo, ¿sí? Es decir, vamos para allá. Lo que yo quiero que visualicen con esto es que las decisiones estratégicas que ustedes tomen en base a los números, no solo vean números. Aquí se los voy a explicar. La roja, vamos a tener un GMB nuevo, van a ser 85.000 por 135, ¿cierto? Porque aumentan las ventas en un 35%, entonces ya no son 85.000, van a ser 114. Como aumentan las ventas, el porcentaje variable sobre las ventas de 2,5 por los 114.750 aumenta y bueno, los 200 por 12 se mantiene fijo y por lo tanto voy a estar pagando más por la roja porque la roja efectivamente me cobra por las cantidades vendidas, entonces si vendo más, me va a cobrar más. En ese caso, la azul sigue siendo 4.000, como bien dijo Luis, y es correcto, y azul sigue siendo la más barata. Y ahora como concepto, ¿es la más conveniente? Eso es lo que los quiero poner a prueba. Si hablamos de un concepto que se llama TCO, o total, Viendo ya los cálculos, como los hacen, ¿no? Porque el porcentaje baja en caso de cobro de la roja con respecto al azul. exactamente, exactamente. Y quiero que se queden con eso. No vean solamente los números, vean cómo los números conversan entre sí. ¿Ya? Primero voy a vender más, es un poquitito más, ¿no? O sea, la diferencia en 4,6 y 4,7 es muy baja, es muy poquita en este ejercicio, ¿ya? Generalmente debería ser de un 0,5% o algo así como para que llame la atención, pero sin embargo sabemos que además vamos a vender más con una. Y si lo que nosotros tenemos en nuestro negocio, cuando comprometemos con el jefe, voy a aumentar las ventas de aquí al año, vamos a crecer un 20%, vamos a hacer tal cosa, cuando uno habla de crecimiento, habla de ventas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hay que pensar en esas metas, hay que pensar en cómo se mueve. Entonces, también quiero que se queden con eso. Cuando cambia un número en el template del estado de resultados, no solamente cambia ese número, sino que hay que ver cómo juegan el resto de los números que están hiperconectados y además cómo eso significa de cara a mi negocio una mejor o peor situación y tomar una decisión estratégica al respecto. Entonces, en este cálculo del TCO, que el Total Cost de Ownership, que en el fondo se calcula con el costo por sobre el total de las ventas, sabemos que en términos proporcionales, como bien dijo Luis, la roja es un poquito más conveniente que el azul y yo perfectamente podría seguir decidiendo el azul, porque me cuesta 4.000 y punto y no me interesa si vendo más o no. ¿Ya? Pero si tengo la certeza de vender más y además sé que es un poquitito más conveniente en términos proporcionales, entonces eh, lo más, em, lo más sensato sería elegir la que tiene el mejor TCO y me cumple con estas otras bondades. Ya que voy a poder hacer más, voy a poder crecer más, etcétera. Entonces, mensaje final, no se queden solamente con el número como un número
propiamente tal, sino que analícenlo como en relacionamiento, analícenlo en crecimiento, analícenlo en la estrategia, analícenlo en metas que se quieren cumplir para poder llegar a eso, y por eso a mí me gusta hablar de conveniencia y no de barato. ¿Ya? Así es que este es el mensaje que quiero que se quedaran con esto. Y este es un caso muy real, pasa mucho. Cuando uno compara plataformas de licencias con plataformas de porcentaje, que cobran por porcentaje, siempre el porcentaje va a parecer más caro, pero no siempre es así. Y puede ser que sí sea más caro, y que cuando tú calcules el TCO también igual te dé más caro, puede ser, ¿ya? Pero no se queden solamente con el número por el número, sino que vean qué implica cada una de las cosas y cómo ustedes también quieren trabajar, que es súper, súper importante también. Y para cerrar, un ejercicio de estimación de costos de marketing, que no vimos los costos de marketing, pero que también son súper relevantes, por supuesto, de cara a la primera parte de lo que es un comercio electrónico, que es atraer tráfico, ¿cierto? Atraer personas, visitas, ¿ya? Si tuviéramos los siguientes valores de comportamiento de tráfico. Aquí yo no sé si ustedes conocen bien las diferencias que existen aquí, pero tuviéramos tráfico directo. El tráfico directo es cuando la persona entra al buscador y pone en la barrita, no en la búsqueda, sino que en la barrita arriba en el navegador pone www.latiendaquequiero.com y entra directamente a la página. Eso se llama directo. Después, en la búsqueda existen dos tipos de búsqueda. Cuando entra un buscador, está la búsqueda orgánica y la búsqueda paga. La búsqueda orgánica es la que sale siempre después y que como lo bien dice su nombre, se forma de manera orgánica, o sea, es decir, que yo no estoy pagando por eso, sino que de manera natural y de acuerdo a mi reputación del sitio y a cómo yo lo voy trabajando, me voy posicionando, ¿ya? Y también está la búsqueda paga, que es la que obviamente se hace a través de pago, ya como se ha visto en marketing. Están los email, por ejemplo, otro tipo de publicidades o otros AdWords, otro tipo de publicidad adicional, lo que sea, pero como porcentaje estamos hablando de participación. Cuando ustedes ven una participación donde tenemos búsqueda orgánica importante, que es la búsqueda y navegación orgánica en general importante, que es el tráfico directo, la navegación orgánica. ¿Y por qué digo importante? Porque sobre el 70% la suma de los dos, estamos hablando de un e-commerce maduro, posicionado, que ya lleva tiempo. En general, la proporción cuando un e-commerce es más pequeño, está recién saliendo, tiene mucho más de pago, 70-80% de pago, y mucho menos orgánico. Eso es normal y esperable. Y el desafío es que cada vez sea más orgánico, porque eso significa que no estoy pagando y significa que además estoy generando una inversión en el tiempo de posicionamiento. O sea, que no estoy pagando en el momento y que también en el tiempo me van a seguir encontrando. ¿Son estos valores aceptables y sanos para un negocio online establecido? Ya lo dije, pero básicamente es así y es en un balance real, saludable y aceptable. Siempre hablamos que en un negocio maduro que el 70% sea orgánico y el 30% sea de pago, es aceptable y en este caso es así y sigue ese caso. Así que podemos decir que tenemos buenos valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a estar evaluando? Cuando ustedes vean los valores de marketing en particular, van a tener que entender dos cosas. Los gastos en marketing como total de gastos en relación a las ventas, generalmente son gastos súper amplios. Generalmente los presupuestos de marketing son del 10%, 15% del total de las ventas, y eso es normal. No quiero decir que no sea optimizable, por supuesto que sí, pero es esperable. ¿Ya? Yo diría que 10% es aceptable. ¿Ya? Y asimismo, entre esos gastos de marketing, ¿en qué lo estoy utilizando? ¿Estoy realmente haciendo mail? ¿Estoy generando contenidos para generar más existencia orgánica o estoy haciendo solamente pago de publicidad, que es algo que me funciona muy bien en un principio, pero que después se va a volver cada vez más caro y se vuelve insostenible? Y es justamente donde ustedes tienen que abrir un poco la puerta y empezar a indagar un poquito más en los distintos detalles que esto incurre. Si mis ventas totales son de 150.000 anuales y mis costos de marketing son de 18.000 anuales, ¿están en control mis inversiones de marketing? ¿Sí o no? Y con esto cerramos porque esta es la última pregunta. Y les acabo de decir, realmente. ¿Cómo estamos del tiempo? Estamos bien. ¿No? ¿Nos animan? Como les decía, es esperable gastar un 10% en el valor de las ventas, ya del valor de las ventas, o hasta un 10% del valor de las ventas en marketing. Por lo tanto, si yo estoy gastando 18.000, estoy gastando un poquito más, ¿ya?
Y por lo tanto, esto va a igual depender del valor de la realidad y negocio de la industria que estemos evaluando. Es optimizable, por supuesto, pero no es algo descarado, que sería algo que está dentro de los rangos esperables. Ah, y me queda otro ejercicio de margen, perdón, se me había olvidado. Último ejercicio sobre margen. Si tenemos venta por 150.000, costo de mercaderías vendidas por 90.000, gasto de personal en 15.000, gastos de marketing de 10.000, gastos financieros de 2.000 e impuestos en 8.000, ¿cuál es el valor del margen bruto? Em, Deiner o Jonathan. ¿Están por ahí? ¿Me escucharon? Se escucha bien, Nati. ¿Eh? Sí, ¿están durmiendo o o están tímidos? Voy manejando. Uy, Dios mío. Por favor, Bueno, tengan cuidado, por favor. sí, por favor, por favor. Tímido, dice Nairobi. Bueno, ¿cómo se calcula el margen bruto? Ya lo vimos, que básicamente sería considerar los valores de las ventas con los costos asociados a la producción. ¿Cuáles serían estos? Si tuviéramos estas distintas opciones, el margen bruto, venta menos costo de los bienes vendidos, estamos hablando de 150.000 menos 90.000. ¿Sí? Así es que el margen bruto serían 60.000. Y si preguntamos cuál es el margen neto se calcula ingresos, todos los ingresos menos costos de comercialización, entonces utilizamos las ventas netas menos todos los costos de comercialización, ¿ya? Es decir, menos los costos de mercaderías vendidas y además menos los gastos en marketing, que son los únicos costos de comercialización directos que hay aquí, porque los impuestos son gastos financieros, los gastos financieros son gastos financieros y los costos en personal son gastos, ¿ya? Entonces no son costos, son gastos y van en la última línea. ¿Se entiende? Así es donde ustedes también deberían plantearse y deberían ir organizando sus flujos de caja para ir justamente ir atribuyendo todo este tipo de información general. Finalmente, ya que me quedan unos minutitos, voy a seguir mostrándole algunos ejercicios y por lo menos para quedarme yo tranquila tocaya de que les mostramos varias opciones de cómo implementar estas cosas y no quedarnos solamente con las descripciones, que eso es lo peor del mundo y ahí en realidad uno no se queda con nada. Hablemos de CAPEX y de OPEX y de justamente cómo se calculan. Si nosotros tenemos estos datos, variación de activos 3 millones, variación de activos 1.800.000 y costos operativos 750.000. ¿Cómo se calcula el CAPEX? El CAPEX ya sabemos que es variación de activos menos variación de pasivos. Siempre es así, de un año determinado. Por lo tanto, es bastante sencillo. Serían 3 millones menos 1.800.000, 1.200.000 sería el CAPEX que tenemos ahora en particular. ¿Igual sería el valor de la OPEX? Es bastante más sencillo. Está ahí mismo. Los costos operativos de la empresa, que serían los costos de 750.000. Recuerden siempre, CAPEX, inversión inicial, van a estar en nuestro momento cero y nosotros podemos ver cómo estos varían de un momento u otro para poder entender cuánto de eso se ha ido utilizando, por ejemplo, cuando tenemos pasivos, todo lo que tiene que ver con la depreciación, etcétera, ¿cierto? Y en el caso de los costos operativos, son los costos que se van generando mes a mes y año a año, y son en particular para cada año, para cada mes, y son de seguimiento constante. Así que esa es como la gran variación. ¿Preguntas? Yo sé que esta clase es súper densa, así es que ahí en eso les doy la razón. Una lástima también que tanta gente manejando por el horario. A mí me preocupa porque yo no quiero desconcentrar a nadie y dice, bueno, están escuchando y está bien, pero también es una lástima porque efectivamente hay cosas que son parte de la actividad que le podrían servir mucho a ustedes y que obviamente no se puede por la instancia y que se entiende. Así que espero que por lo menos haya algo quedado de la clase o de lo que pudieron escuchar y con eso aprovechar y que tengan un buen regreso a sus casas o donde se estén dirigiendo.
aprovechen a levantar las manitos, a consultar, abran el micrófono, aprovechen estos últimos minutitos para sacarse las dudas. No tengan miedo a equivocarse porque es la manera de aprender también. Muchas Así veces es. tengo alumnos que no quieren levantar la mano por miedo a, ay, si digo algo que está mal. Esta es la idea, que si se equivocan aprendan. Acá estamos todos para aprender, estamos todos en iguales condiciones, así que no tengan miedo de eso, que es la idea de esto, del proceso de aprendizaje. Sí, sí, todo bien. Bueno, de parte mía, muy interesante el tema. He tratado de escucharlo hoy, toda la charla, pero definitivamente que hay que volver a ver la grabación porque hay muchas cosas ahí que hay que verlas con calma y uno así de pronto no las logra. Pero muy interesante, muy interesante. Yo soy de los que veo la grabación, así que pues ya después me sentaré con calma, hacer mis apuntes y ir viendo todo punto por punto. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge, con esa, por ese feedback también. Nosotros también, obviamente, con nuestra mejor intención buscamos que lo puedan aprovechar lo más posible. Entonces, qué bueno que lo menciona de esa forma. Ahí también Sandra parece que es ese Rojas, ese Rojas. Entonces, también está diciendo, claro, es complicadísimo. Tengo buena memoria, Sandra, por lo menos. Es complicado el horario, nosotros sabemos también, así que sabemos que ustedes están haciendo un esfuerzo, que están en su día a día, que también están cansados, así que lo sabemos. Salomé, cuéntanos. Por favor, repetir para que me quede margen bruto y margen neto, el concepto. Ya, mira, la diferencia está en que el margen bruto habla de cuánto tú vendiste y cuánto te costaron esas ventas. ¿Ya? Entonces, cuando tú hablas de margen bruto, estás pensando más o menos como en el margen del producto, un concepto muy similar, ¿ya? Que en el fondo, cuánto vendiste y menos cuánto te costó, ya sea comprarlo o fabricarlo, el producto mismo. Y cuando hablamos de margen neto, es cuando además le restamos el total de otros costos que estuvimos haciendo o implicando para la producción. Por ejemplo, en el caso de digital hablamos de costos de fulfillment, costos de marketing, costos de medio de pago, otros costos que están asociados. Entonces el margen neto al final es un concepto que viene, si tú lo ves en la línea del estado de resultados, el margen neto sale, el margen bruto sale arriba, que es cuando ya tienes ventas menos costos de producto, y después el margen neto es el que sale un poquito al final antes de irse a los gastos. ¿Sí? ¿Quedó? Muy bien. Buenísimo. Gracias, quedó. Buenísimo. Déjenos ahí su opinión, por favor, con la devolución. Es súper importante para la clase, para la actividad, para cómo lo estamos haciendo, todo. Incluso el tema, yo creo que es súper válido lo que están diciendo del tema del horario, de las complicaciones. También son buenos feedback que son importantes de cara al curso. En mi opinión personal, creo que no hay que guardarse nada. Exacto, Nati. Todo el comentario que quieran, por más que lo que sea, bueno o malo, todo nos ayuda a mejorar clase a clase, así que les agradezco un montón que lo puedan completar, porque me tomo el tiempo personalmente de leer a cada uno de ustedes y de paso les abro la vía directa para que me escriban si quieren por el grupo de WhatsApp. A mí en este caso, en el momento cuando esté mi otra Nati, la relatora, también le pueden escribir. Les tomamos a cada uno, nos tomamos el trabajo de leer la devolución porque realmente nos ayudan de corazón que lo completen. Así que espero ver mañana muchas devoluciones para poder leerlas. Yani, te escuchamos, pero muy mal. Ya, ahí. Ahí. No se escucha nada ahora, por si acaso. Se fue. Bueno, mientras aparece el muchacho, tal vez hago un comentario. Es interesante, digamos, que hay que cambiar un poco la perspectiva, porque uno siempre está acostumbrado a la contabilidad tradicional, ¿verdad? De los cálculos normalmente tradicionales, donde hay muchas rúbricas o conceptos que no se relacionan o digamos, o pasan a ser diferentes en el sentido. Por ejemplo, uno está acostumbrado a que el mercadeo no es un costo directo, ¿verdad? Por ejemplo, es un costo indirecto que se asocia, digamos, a los productos, pero al cambiar al e-commerce, si no se hace mercadeo, probablemente no hay venta, que es algo como más, digamos, así, de lo poco que pude retener en el tiempo, porque es mucha información.
que hay que ir considerando, ¿verdad? También ahora hay otros cálculos o otras rúbricas de consideración para hacer análisis, ¿verdad? Que normalmente no son las fórmulas financieras que uno tiene, que está acostumbrado a hacer para ver rendimientos operativos, para ver costos de capital, para ver sino que hay otra serie de tasas o rendimientos que se pueden considerar, me imagino que basado directamente en el tema del e-commerce. Exactamente, exactamente. Justamente eso es Luis, y por lo menos me quedo súper tranquila de que así lo percibieron, porque efectivamente esto no pretendía tampoco ser una clase de contabilidad, ninguno de nosotros es contador aquí, o sea, no sé ustedes, pero en el caso mío yo tampoco lo soy, y sino que efectivamente de utilizar este concepto y llevarlo a la realidad de esta industria y de este método de venta o canal de venta que es súper particular. Y por lo tanto, para que pudiera servirles para que tomar las decisiones lo mejor posible. Yannick volvió, parece. Sí, mira, con respecto a los costos, vieras que hay productos que varían a veces por temporada y por demanda. Entonces, de pronto hay una época que usted consigue la materia prima ¿Cierto? muy accesible a un buen precio, pero hay momentos de temporada donde la materia prima se vuelve más cara y usted tiene que elevar el costo un poco para poder tener rentabilidad, ¿verdad? Ujú. Entonces hay montones de factores, a veces no se puede como decir, esta proyección es a un año, no, hay que hacer cortes trimestrales Exacto. para poder como tener como más creíble los números que se están desarrollando, ¿verdad? Más con los productos. En este caso el mío, que serían las carnes y pescado, ¿verdad? Sí, buenísimo. Y efectivamente, que hay que ajustarlo a lo que es la realidad y los ciclos, la periodicidad del negocio, como bien dice. Y si es trimestral, es trimestral, si es una vez al mes, y justamente ir viendo esas variaciones. Gracias por compartirlo, porque es una realidad, Natalie, efectivamente. Ujú, Natalie, yo ujú. pienso que en esos casos, cuando los costos de las materias primas o elementos asociados varían constantemente, no se Ujú. puede hacer muchos cálculos en términos de costos, de proyección, ¿verdad? Normalmente usted Mm, lo hace en términos de ventas, que sería lo mm, básico, ¿verdad? No podría usted decir, voy a proyectar y gastar esto porque al final lo único que se mantiene, que cambia cada 6 meses, por ejemplo, a nivel en la legislación costarricense es el salario, ¿verdad? Pero todo lo demás de la materia prima, usted no puede basar en costos, eh, ya sea que haga costos promedios históricos o bien que haga proyecciones, pero no podría hacer estimaciones de esos costos porque normalmente es muy fluctuante, digamos, como lo dice el compañero antes. ujú, ujú. Sí, en los casos que hay mucha fluctuación, pero que uno tiene identificado, efectivamente es muy difícil, pero solamente para dar alguna opción a aquello, es que en el caso donde hay fluctuación, pero que uno ya conoce cómo se comportan los periodos, primero siempre tomar el peor escenario para proyectar es lo mejor porque así uno está más seguro, ¿cierto? Y en el caso de proyección, como dices bien tú, proyectas las ventas y al proyectar las ventas, pues los costos de mercadería son lo que más te va a costar, pero por ejemplo, los costos del fulfillment, como está asociado a cantidad de pedidos, o los costos de la plataforma, como estaría asociado a un porcentaje por sobre las ventas, puedes proyectarlo en base proporcional y puedes más o menos tener ese entendimiento. Siempre las proyecciones van a ser eso, proyecciones, estimaciones, nunca son exactas. Yo creo que lo más difícil, como bien dicen ustedes dos, es la parte del costo de mercaderías vendidas, y en esos casos, por lo menos lo que yo he visto, cuando existen fluctuaciones o periodicidades, por ejemplo, se proyecta a un año, pero sabemos que cada 3 meses tenemos ciertos comportamientos, entonces cada 3 meses se ajusta ese comportamiento basado en esa situación. Si incluso eso significa no vender nada, por ejemplo, durante unos meses porque no tengo producto o porque no es temporada, por lo que sea, también tenerlo en consideración, y eso justamente ayuda al flujo de caja porque se sabe, bueno, todos sabemos que los negocios en general también existen las métricas de cantidad de negocios exitosos, del total de negocios que se van creando. La verdad es que no son muy alentadoras. Hay mucho trabajo que uno tiene que tener cuando uno es emprendedor y tiene que fallar varias veces, todas esas cosas que nos dicen siempre, ¿cierto? Pero la verdad es que también hay estudios, digamos, que han comprobado
que en el 90% de los casos, cuando un emprendimiento o cuando un negocio falla, es por no tener claridad en sus flujos de caja, que es justamente lo que ustedes están diciendo. Entonces, tener la claridad, poder estimar y por lo menos tener una idea, aunque no sea una estimación concreta, primero, hacerlo igual, lo mejor que se pueda, y segundo, si tenemos periodicidades, tratar de tomar esas periodicidades o esos comportamientos periódicos y revelarlos y colocarlos dentro de esta estructura, y si es necesario hacerlo mensual para poder hacerlo de mejor manera, hacerlo. Esa es la recomendación, solamente les comparto en base a lo que ustedes me están comentando, porque sé que es difícil, estoy de acuerdo. ¿Alguna consulta más, chicos? Bueno, si no tenemos más consultas, Nati, mil gracias por la clase, excelente como De siempre. nada. Gracias a todos por participar, de mi parte un placer acompañarlos hoy, que hacía rato que no entraba para compartir una clase, así que fue una experiencia re linda. Nos volvemos a encontrar el jueves, ahí veo que algunos se agregó al grupo de WhatsApp, compartí por el chat el link para que se agreguen, y si no, vuelvo a abrir mi contacto para lo que necesiten, y nos vemos el jueves. Sí, que les vaya muy bien en el resto de las clases. Yo ya no tengo más acompañamiento con ustedes, así que les deseo todo el éxito, de verdad que aprovechen mucho el programa, que les vaya súper bien y consigan todas sus metas. Ha sido un placer estar con ustedes, y si quieren conectar, ya les di mis fuentes de contacto, si no, Nati las tiene, cualquier cosa que quieran conversarme también, a mí me encanta conversar, así que no hay problema, somos colegas, ¿cierto? Cuídense mucho y feliz noche, y feliz tarde para el resto. Muchas gracias, Nati, gracias Muchas a todos, gracias. feliz tarde, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.